Hola. Listo. Le damos infinitas gracias al profesor Ángel Emilio Muñoz por su excelente intervención e impecable intervención. Ahora le damos entrada a nuestro siguiente invitado, coordinador nacional de la Red Observatorios del Mercado Nacional del PNUD, con amplia experiencia en la erradicación y superación de la pobreza, el doctor Oliverio Huerta Rodríguez, quien ha denominado su presentación como las políticas públicas y la superación de la pobreza. Muy buenos días, muchas gracias, profesor Jacinto, por la invitación, gracias a la SAP, muy complacidos como Naciones Unidas de estar aquí en este espacio acompañándolos. Gracias por supuesto a todos y a todas quienes nos acompañan. Yo quisiera arrancar esta conversación planteando que el mundo viene sufriendo cambios permanentes. El profesor Muñoz nos hablaba desde John Stuart Mill, muy vigente desde la primera revolución industrial, y se dice que hoy estamos entrando a la cuarta revolución industrial. En esa primera revolución industrial, como en todas las revoluciones industriales, tenemos tres pilares fuertes sobre las cuales se mueven precisamente esos cambios sociales, tecnológicos que se generan alrededor al interior de las mismas. Las comunicaciones, el transporte y la energía. Si recordamos en las comunicaciones, pues la bandera de esa primera revolución industrial fue el telégrafo, en el transporte fue el ferrocarril y en la energía la máquina de carbón o las calderas. En la segunda revolución industrial, más o menos hacia 1870, las comunicaciones pasaron precisamente del telégrafo hacia el teléfono y hacia el radio, el transporte hacia el motor de explosión, los automóviles, y en la energía muy relacionada con la electricidad. Esto implicó cambios, por supuesto, muy fuertes en temas de desarrollo y en cómo concebir las dinámicas económicas que se mueven al interior de cada uno de estos elementos. Se dice que la tercera revolución industrial ocurrió en el mundo más o menos hacia 1969, donde entra el internet en el tema de comunicaciones, donde entran los combustibles fósiles en el tema de energía, en ese pilar de energía, y donde entran los vehículos electrónicos en el transporte. Lo decíamos, hoy estamos entrando, lo dice la cumbre mundial del Foro Mundial Económico de Davos 2017, precisamente en enero de este año, estamos entrando a la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que plantea entonces cambios en temas de comunicaciones. Ya no se habla del internet entre las personas, se habla del internet entre las cosas, se habla de transporte en términos de vehículos autoguiados y en energía en términos de energías precisamente renovables. Ese internet de las cosas plantea que hoy, por ejemplo, o dentro de muy poco tiempo, la leche en mi casa se acaba y yo no tengo que estar pendiente de eso. Mi nevera se comunica con el supermercado se comunica con un automóvil autoguiado que me hace llevar la leche a la puerta de mi casa. Me puede dar aquí en Patatús a mí, mi reloj tiene mi historial clínico, mi reloj se comunica con mi hospital se comunica con la historia clínica que es propia mía, la historia clínica se comunica con la ambulancia viene y me recoge. No tenemos que estar llamando aquí a la central de urgencias. Eso implica un cambio grandísimo también en esas relaciones, por supuesto, económicas. Esto no es una cosa del futuro dentro de 200 años, dentro de 100 años, esto es una cosa que está pasando ya en algunos países del mundo. Siempre en cada una de esas revoluciones industriales se ha planteado que vamos a perder el protagonismo dentro del mercado laboral, que vamos a quedar cesantes un número importante de personas. De hecho, desde esa primera revolución industrial se planteaba que el trabajo se iba a terminar, que el trabajo se iba a automatizar, que el trabajo era para las máquinas. Efectivamente se va a perder un número importante de puestos de trabajo, pero debemos ver cómo nos acomodamos de la mejor manera para que esa revolución industrial no genere impactos en la pobreza, impactos en el desarrollo, como podría generarla si no hacemos nada. Se estima que en el sector de comunicaciones, por ejemplo, de aquí nomás al año 2020, en el mundo se perderán 7.1 millones de empleos. Y se estima que dentro de ese mismo sector, a ese año 2020, solo se ganarán 2.1 millones de empleos. Eso implica prepararnos en las competencias que va a requerir el mercado laboral. Eso implica, como lo decía el profesor Muñoz, pensar muy bien en esas coberturas de educación
pero también pensar en la calidad y en la pertinencia y en las competencias sobre las cuales debemos formarnos. Muy importante tener en cuenta esto porque, como les decía, esto seguramente generará cambios que pueden redundar en mayor pobreza, en términos de desarrollo, sacrificios y en términos que implican un costo de oportunidad muy importante para la población. En ese escenario, en ese marco, nosotros como Naciones Unidas siempre promovemos que esto se relacione siempre con un diálogo alrededor del paradigma del desarrollo humano. Algo muy relacionado con los postulados de Max Neff, el economista chileno que nos mencionaba el profesor Muñoz, muy relacionado con lo que el economista indio, Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, ha venido planteando. Y eso en términos de plantear el desarrollo, la lucha contra la pobreza en favor de las personas. El desarrollo somos nosotros, el desarrollo somos las personas. El desarrollo no necesariamente son mejores carreteras y más y mejores edificios. Sí, esos son importantes, pero siempre tenemos que tener en cuenta que llegamos a las personas. En ese sentido, ese desarrollo significa tener la posibilidad de que nosotros, los individuos, podamos actuar colectivamente en favor de una mayor equidad, podamos disfrutar de un nivel de vida decente, podamos generar vínculos que se refuerzan mutuamente en la actuación individual, que podamos mantenernos a la corriente y con una muy buena salud. Nada ganamos con pensar en que producimos más y mejor si nuestra salud cada día se deteriora permanentemente. Y eso significa también actuar colectivamente en favor de una mayor equidad, y el concepto que plantea y que introduce Amartya Sen de manera muy fuerte, tener libertad política y poder participar. Con el centro, como les decía, siendo la persona, siendo el desarrollo humano. Tradicionalmente las propuestas de desarrollo económico planteaban que el crecimiento económico era quien debería trazar, digamos, las líneas de trabajo. El crecimiento económico es muy importante, el desarrollo tecnológico es muy importante, pero son medios precisamente para llegar a ese desarrollo de capacidades humanas que nos menciona el profesor Sen. Vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos, vivir, crear un nivel de vida decoroso, participar de una vida social, económica y política, siempre actuando en comunidad. Los economistas clásicos que el profesor Muñoz nos mencionaba, John Stuart Mill, planteaban que el capital humano es muy importante para producir más y mejor. Amartya Sen dice, no, el capital humano es muy importante, pero para vivir más y mejor. Producir más y mejor está bien, pero el fin es vivir más y mejor. Ese es el paradigma entonces sobre el cual nos movemos en estas teorías y en este paradigma del desarrollo humano. Y bien, lo mencionábamos ahora, lo mencionaba el profesor Casas en su presentación, pues una de las grandes preocupaciones es cómo abordar este tema de la pobreza. Y lo mencionaba el profesor Casas, lo mencionaba el profesor Muñoz, pues la pobreza es subjetiva. Pero en medio de esa pobreza subjetiva debemos reconocer que es importante medirla y cómo abordarla. En esa definición subjetiva, pues algunos plantean que tiene que ver entonces con las carencias para alcanzar un estándar de vida adecuado, con insuficiencia de recursos materiales y no materiales, con privaciones de bienestar en diferentes esferas de la vida y con la incapacidad de vivir una vida tolerable. Esto en últimas, Amartya Sen, este economista indio, Premio Nobel de Economía, lo resume en esta definición. La definición de pobreza de Sen es una situación permanente o transitoria, todos podemos salir de la pobreza, que afecta a personas, hogares o comunidades, en la cual se presenta una carencia de ingresos o de activos, o se presentan restricciones a la libertad. No solo es el tema de ingresos. Si tenemos una buena salud, tenemos mayores posibilidades de no estar en pobreza. No solo basta con tener un muy buen ingreso si yo tengo una salud muy mala. Por supuesto, ahí tendré algunos problemas de desarrollo y de pobreza, que llevan a una reducción en la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades humanas y obtener un nivel mínimo deseado de bienestar. Con esta definición de Amartya Sen, nosotros como Naciones Unidas nos casamos y le apostamos a contribuir a la construcción de políticas públicas y a las estrategias de desarrollo a nivel nacional y a nivel territorial. No me voy a detener mucho acá, el profesor Casas lo mostraba,
tenemos la posibilidad de medir la pobreza de una manera objetiva o de una manera subjetiva. La objetiva a través de esa línea de pobreza monetaria que él nos contaba y la línea de indigencia, y la subjetiva más con encuestas directas a la población, como él bien lo hizo aquí en Tunja en este trabajo que nos mostró. El primer indicador, más que de pobreza, de bienestar, que se planteó hacia los 50 del siglo pasado, fue el PIB per cápita, el ingreso que tenía toda una sociedad dividido por el número de habitantes. Este es buen indicador a nivel macroeconómico porque nos permite compararnos, pero se queda ahí y tiene problemas fuertes porque esconde precisamente los extremos. Si el profesor Muñoz se gana 100 y yo me gano 0 pesos, quiere decir que entre los dos nos ganamos 50 en promedio, pero en verdad yo no tengo ni esos 50 ni los 100. Entonces estoy escondiendo esas inequidades precisamente que estábamos viendo en la presentación anterior. Les decía, es un indicador macroeconómico que tiene esas limitaciones de esconder precisamente esos extremos. El segundo indicador que el país empezó a plantear y lo tomó en serio desde el censo de 1973 fue el de necesidades básicas insatisfechas, y ya el profesor Muñoz nos decía cuáles son precisamente esas 5 necesidades básicas satisfechas o insatisfechas sobre las cuales podemos medir la pobreza. Si un hogar cuenta con una de esas condiciones no cumplidas, se considera pobre. Si un hogar no cuenta con por lo menos 2 de esas condiciones satisfechas o más, se considera en situación de miseria. Una dificultad con el NBI es que depende mucho, el profesor lo calculó y lo hizo muy bien para el Valle de Aburrá, para los municipios de Antioquia, de Medellín, perdón, y el área metropolitana, pero depende mucho de los censos o de la capacidad que puedan tener algunos territorios para levantar información, para medirla. Y eso no es tan recurrente, digamos, a nivel de país. Eso no suele ser tan fácil en términos de financiación de este ejercicio. Entonces dependemos mucho de los censos y de la actualización de esos censos. El profesor Casas nos contaba también entonces de la línea de pobreza que en 1978 se instauró en el país, se fortaleció y se promovió en el país. Este, junto con el índice de pobreza multidimensional, son las formas, digamos, más recurrentes en las que actualmente se mide la pobreza. Decíamos que mide una línea de indigencia que tiene que ver con los ingresos de la persona. Si una persona no tiene ingresos para consumir alimentos por esas 2.000 y tantas kilocalorías que nos decía el profesor Casas, se considera en situación de indigencia. Y esto, digamos, multiplicado también por el número de los miembros del hogar. La línea de pobreza tiene que ver entonces con los alimentos básicos, pero además con los otros servicios que debería tener esa persona para vivir de manera más o menos digna y adecuada. Les decía, la pobreza monetaria es un conjunto o una canasta de bienes y servicios, entre los que se cuentan los de alimentos, pero también está la educación, el hogar, el vestuario, el transporte, y ahora está ingresando también el tema del celular a esa canasta básica, las comunicaciones. La línea de pobreza corresponde al valor de esa canasta básica de alimentos que necesita una persona para llegar a consumir o a disponer de 2.090 kilocalorías en el área urbana y 2.049 kilocalorías en el área rural, como nos decía el profesor Casas. Esto es casi moverse. 2.090 kilocalorías casi que me sirven a mí para moverme y respirar. Quien no tenga la posibilidad de acceder a ese ingreso se considera entonces está en condición de pobreza extrema o de indigencia. La canasta de alimentos que nos mencionaba también el profesor, en el área urbana y en el área rural. Las diferentes combinaciones de esos alimentos que me permitan generar esas kilocalorías que mencionábamos. El profesor nos mencionaba el dato para el 2015, esta cifra se actualiza año a año, y para el 2016 entonces esta canasta tenía un valor de 114.692 pesos en general, 119.685 para cabeceras y 97.867 pesos para áreas rurales. Esa es la de pobreza extrema o la de indigencia. Por su lado, la de pobreza, como les decía, incorpora algunos elementos más
que tienen que ver con una calidad de vida digna, relacionados con vivienda, techo, educación, vestuario, transporte y, como les decía, últimamente se está incorporando el tema de comunicaciones, específicamente el celular. En el país, en el 2016, el valor promedio de esa canasta fue de 241.673 pesos, 266.000 pesos en las cabeceras, 159.000 en las zonas rurales. En el país, también nos decía el profesor Casas, se estima que en un hogar promedio tiene 4.4 personas y este ingreso tiene entonces que multiplicarse por esas 4.4 personas para mirarlo en términos de hogar. Esos ingresos corresponden a toda posibilidad que yo tenga de percibir o de tener un ingreso monetario, ingresos relacionados con la actividad económica que yo relacione, con los ingresos por pensiones, por intereses o dividendos, por ayudas que me dan los otros hogares, por ayudas de instituciones, por arriendos de propiedades o ingresos incluso imputados por la propiedad de la vivienda. El profesor Pineda nos decía el tema de los subsidios, pues el tema de los subsidios también entra dentro de ese cálculo de los ingresos del hogar. Este es un ejemplo muy sencillo, muy básico de cómo se calcula ese ingreso. El ejemplo de la familia Ardila: don José, el jefe de hogar, trabaja como independiente y obtiene una ganancia o un ingreso mejor mensual de 500.000 pesos. Doña María, su esposa, se dedica al hogar, pero su hermana que vive en el exterior le envía mensualmente 100.000 pesos. Eso implica, bueno, hay un niño dentro de este hogar que tiene 8 años, que es Daniel, y eso implica que en promedio tienen un ingreso mensual de 600.000 pesos, como hogar de 600.000 pesos. Eso implica a la vez que entre los tres se imputa un ingreso de 200.000 pesos. Eso quiere decir que entonces ellos no están en condición de pobreza extrema o de indigencia, pero sí están en condición de pobreza. Comúnmente escuchamos decir que un niño hace parte de un hogar pobre por ingresos. No es que el niño esté generando ingresos o no, es que el niño hace parte de un hogar en el cual, dividiendo los ingresos por el número de personas, probablemente está en condición o de indigencia o de pobreza. El método más recurrente en este momento para medir la pobreza también es entonces el índice de pobreza multidimensional. Este es un método que se ha adoptado internacionalmente, lo desarrolló el PNUD y la Universidad de Oxford, y tiene también elementos que llevan a comparar esa pobreza a nivel de país con otros países de la región y del mundo. Básicamente lo que se plantea es identificar los 5 componentes básicos para medir esa pobreza: condiciones educativas, condiciones de la niñez y de la juventud, trabajo, salud y condiciones de la vivienda y de servicios públicos. Siempre en los ejercicios de medición de la pobreza tenemos dificultad por saber qué componente puede pesar más que otro o cuál menos que otro. Para dirimir esa discusión, el IPM simplemente lo que hace es decirle cada uno de los componentes pesa lo mismo, pesa igual. Si se dan cuenta, cada uno pesa el 20%, condiciones educativas 0,2, condiciones de la niñez y la juventud 0,2, trabajo 0,2, salud 0,2 y condiciones de la vivienda y los servicios públicos 0,2. Al interior de cada uno de esos componentes existen unas variables que se miden para saber cómo se comporta precisamente ese componente. En condiciones educativas, analfabetismo y bajo logro educativo. En condiciones de la niñez y la juventud, inasistencia escolar, rezago escolar, barreras de acceso a los servicios de cuidado de la primera infancia. Nos lo decía el profesor Muñoz ahora, hay un problema no solo de Antioquia, no solo de Medellín, sino del país. Tenemos un rezago muy importante en la atención a los niños menores de 5 años. Y trabajo infantil, que también es un tema crítico en buena parte del país, sobre todo en las zonas rurales. En trabajo, se mira si el trabajo que desempeñan las personas que están laborando dentro del hogar es formal o no, y si se genera desempleo de larga duración, cuánto tarda el jefe de hogar buscando empleo y se emplea realmente cuando se enfrenta a una situación de cesación laboral. En salud, se mira si las personas y los hogares tienen aseguramiento o no a salud, si tienen barreras de acceso a la salud dada una necesidad, y en condiciones de la vivienda y de los servicios públicos, si tienen acceso o no a fuentes de agua potable, si tienen
acceso o no a inadecuada o adecuada eliminación de excretas, si el material de los pisos es el adecuado, si el material de las paredes es la adecuada y si existe o no hacinamiento crítico. Se considera que una persona es pobre si suma más allá de 0.33 de estas privaciones. Así como se da, digamos, la división y la calificación al interior de los componentes, también se da al interior de cada variable. Para evitar entonces la discusión de cuál pesa más o cuál pesa menos, pues cada una entonces se divide de manera equitativa. Por ejemplo, condiciones educativas que pesa el 20%, el analfabetismo pesa el 10% y el bajo logro educativo pesa el 10%. Se divide el 20% entre las dos. En condiciones de la juventud y de la niñez, ese 20% se divide entonces entre 4 y cada una de las variables pesa el 5%. Y así con cada una de las variables que hacen parte de los respectivos componentes. Este es un pequeño ejemplo entonces de otra familia, la familia Vargas, que está compuesto por Ana la mamá, por Juan el papá, Diana la hija y Pedro el hijo. Y este es un ejemplo de alguna situación hipotética que pudo enfrentar esta familia. Ana estuvo enferma la semana pasada y no pudo ir al centro de salud, sino que se autorrecetó. Ahí hay una barrera de acceso a salud dada una necesidad, tiene 0.1, que veíamos ahora cómo se compone ese índice. Juan, que es el jefe de hogar, trabaja en la construcción y no cotiza pensiones. Quiere decir que tiene un trabajo, pero tiene un trabajo informal. Tiene también entonces una privación que le suma el 0.1. Dianita y Pedrito son menores de 5 años, se quedan solos. Cuando los papás van a trabajar, no asisten a ningún espacio de cuidado de los niños menores de 5 años. Entonces tenemos barreras de acceso a los cuidados de primera infancia, 0.05, el 5%. La casa de la familia Vargas, a pesar de que vive en la ciudad, no tiene ni acueducto ni alcantarillado, además todos duermen en un mismo cuarto. Tienen las privaciones de acceso a fuente de agua mejorada, inadecuada eliminación de excretas y hacinamiento crítico. Cuando sumamos esas privaciones, en total nos da 0.37, es decir, esta familia está en condición de pobreza medida por el índice de pobreza multidimensional. ¿Vale? Otro elemento que Naciones Unidas ha venido incorporando en la medición es precisamente el índice de desarrollo humano. Como la pobreza tiene tantos problemas de medición, como la medición de la pobreza puede ser tan subjetiva, y como necesitamos compararnos entre países, Naciones Unidas planteó entonces precisamente el índice de desarrollo humano como una propuesta de avanzar en cómo tratar de identificar cuáles son esos elementos del desarrollo humano. Y básicamente lo propone a través de 3 categorías: esperanza de vida, longevidad; conocimientos, dividido en alfabetismo y escolaridad; y recursos en términos de ingreso per cápita. Por supuesto, detrás de esto, por ejemplo, de esperanza de vida, implica tener que mirar la mortalidad en los niños menores de 5 años, la mortalidad en las maternas, la morbilidad que pueda generarse en ciertos territorios. Detrás de esto, lo que quiero decir, hay un conjunto de variables que nos pueden llegar a mirar, a medir cuál es el comportamiento de ese desarrollo humano entre países de las regiones. Importante porque nos permite compararnos y saber en qué nivel de desarrollo humano nos comparamos. Tradicionalmente el país ha estado moviéndose entre 0.75, 0.77, 0.70 durante todos los procesos de medición que se ha hecho de este índice de desarrollo humano, pero lo que más afecta al país, y lo mencionaba el profesor Pineda hace un rato, es el tema de inequidad. Somos el segundo país más inequitativo de la región. Y por supuesto este es un elemento que merece una visión especial cuando hablamos de políticas públicas. Ese índice lo que hace es, a partir de unos mínimos y unos máximos, construir un indicador promedio para cada uno de estos 3 grandes componentes. Estos son los mínimos y los máximos construidos, elaborados para tener en cuenta ese indicador. Y la fórmula es muy sencilla, es el valor observado del país, la esperanza de vida, por ejemplo, del país, de Colombia, menos el valor mínimo, dividido el valor máximo menos el valor mínimo. Se promedian los tres componentes y se llega entonces a tener ese índice de desarrollo humano para cada uno de los casos. Específicamente, como educación tiene 2 variables, alfabetismo y escolarización, alfabetismo se le pondera con 2/3 partes del indicador total
y escolarización con una tercera parte. Dentro de esa visión multidimensional de la pobreza y del desarrollo, Naciones Unidas ha acogido entonces una agenda de desarrollo mundial, planteada inicialmente al año 2015 a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y planteada ahora al 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En términos de los ODMs, Objetivos de Desarrollo del Milenio, se planteó para países en vías de desarrollo. Ahora la agenda nueva incorpora a todos los países y todos los actores. Se planteó desde los ODMs la elaboración de esa agenda, precisamente planteada desde un comité de expertos. Aquí se hizo con todos, con la academia, con el sector privado, con la sociedad civil, entre otros. Se planteó los ODMs como un primer escalón del desarrollo humano. Aquí se plantea con los ODS una visión integral precisamente de ese desarrollo humano, pensado más en términos de desarrollo sostenible. Los ODM se plantearon cumplir al 2015 8 objetivos y 27 metas, pero básicamente los ODS se plantean ahora 17 objetivos y 169 metas. La gran crítica sobre los ODM es que era una agenda de mínimos, cuando el paradigma del desarrollo humano es una agenda de máximos. Pero la crítica precisamente sobre los ODS es también que incorpora un número muy importante de variables, 169 metas, que es probable esto dificulte mucho el seguimiento y mucho el monitoreo que se quisiera sobre los mismos. Aquí el listado de esas metas, no me voy a detener en ellas, pero pues en cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible se evidencian las principales apuestas de esa agenda de desarrollo global. Para hablar entonces de esos elementos principales alrededor de esa agenda de desarrollo planteada desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, quisiera abordar entonces algunos elementos de la discusión que ya el profesor Casas y el profesor Muñoz han venido abordando y yo quisiera reforzar. En términos de pobreza extrema y el hambre, el país se comprometió con el mundo a llegar por lo menos a un 28% de pobreza medida por ingresos. Efectivamente lo logró en el 2015, llegó a 27.9, en el 2016 aumentó un poco a 28.0, pero Boyacá sigue estando rezagado de esa meta mundial. Nos contaba el profesor Casas, en el 2015 fue de 35.4, pero ahora en 2016 bajó, pero aún así estamos lejanos de esa meta y estamos en el 32%. Tunja lo logró, pero creo que no es solo plantear los promedios, sino mirar también entonces esos otros comportamientos, como decíamos. En términos de indigencia, nos propusimos llegar a una indigencia del 9% y Boyacá en este momento, en el 2016, que es la última cifra disponible, está en 10.4%. Boyacá todavía tiene esa deuda en términos de pobreza y de pobreza extrema. En el país, 4 millones de personas están en situación de pobreza extrema. 4 millones de personas no generan el ingreso diario, casi que para mantenerse, para respirar, para poder moverse, que es eso que decíamos que es precisamente la línea de indigencia. Y algo muy importante es que no solo miramos las cifras de pobreza, sino quienes están en condición de vulnerabilidad, quienes están en ese límite que cualquier situación de choque puede hacer que los lleve nuevamente a la situación de pobreza. El 38.6% de los colombianos está en riesgo de caer precisamente en esa pobreza extrema. Y así como todo, esto se trata de mirar no solo los promedios, sino mirar también los extremos. Hay ciudades como Bogotá que han cumplido, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Santander, Meta, han cumplido con esa meta del 28%, pero estuvieron lejos de cumplirla al 2015 Boyacá, Sucre, Chocó, Córdoba, La Guajira, Bolívar, Magdalena, Cesar y estos que aparecen en el recuadro rojo. Lo decía el profesor Pineda, nos enfrentamos a un problema fuerte de desigualdad. En el mundo, en el año 2010, 388 multimillonarios concentraban el ingreso del 50% de las personas de este planeta. En el año 2016 esa cifra se reduce y tan solo 8 multimillonarios en el mundo concentran el ingreso del 50% total de la población de este planeta. Cada vez estamos reduciendo más
la concentración de ese ingreso, la concentración de la riqueza, y estamos aumentando más de alguna manera esa pobreza. De esos 8 multimillonarios que concentran el 50% de la riqueza del mundo, 6 de ellos están vinculados con las TIC, con lo que mencionábamos entonces de esa posible cuarta revolución industrial a la que estamos entrando. El índice de Gini es el que calcula precisamente esos problemas en la distribución de la riqueza y del ingreso. Mientras más cercano a uno el índice de Gini, la distribución es totalmente inadecuada. Entre más cercano a cero, la distribución es perfecta. En el país siempre nos hemos movido con un Gini muy cercano al 55%. Boyacá hoy tiene un Gini cercano al 53%, por encima del último dato del país, que es de 51%. No hemos podido generar el quiebre frente a las inequidades en términos de desarrollo y distribución del ingreso. Por supuesto, aquí hay un elemento de política pública bien interesante para abordar. Y cuando vemos la diferencia entre lo urbano y lo rural, sí que se aumentan esas inequidades. 1 de cada 4 colombianos que habitan las cabeceras es afectado por la pobreza, mientras que 1 de cada 2 colombianos que habitan las zonas rurales es afectado por la pobreza. La pobreza rural casi que duplica a la pobreza urbana. Ahí hay otro elemento, por supuesto, a tener en cuenta en la construcción, diseño e implementación de políticas públicas. La pobreza afecta más a los niños entre 0 y 9 años, más a los jóvenes, menos a las personas que están en edad y en posibilidad de trabajar. Y lo mismo sucede en Boyacá. La diferencia entre la pobreza urbana y la pobreza rural es considerable. La pobreza rural en Boyacá es del 39%, mientras que la pobreza urbana llega a ser del 28% aproximadamente. Lo que hacía el doctor Casas ahora es también importante replicarlo entonces a las zonas rurales de Tunja y de Boyacá. Dentro de los determinantes para abordar este tema de pobreza, no nos podemos quedar solo con la visión del subsidio, con la visión del Estado proteccionista, del Estado protector, digamos. Es importante generar elementos que redunden en que las familias tengan cada vez mayores capacidades para enfrentar su propio desarrollo y enfrentar esa lucha a la pobreza de manera autónoma, independiente y adecuada. Y la mejor estrategia para que ello suceda es el empleo. Si bien Tunja está muy por debajo del promedio del desempleo nacional, Boyacá está muy por debajo del promedio del desempleo nacional, tenemos que ver cuál es la calidad del empleo que se está generando. El país, como Boyacá, como Tunja, sigue presentando problemas muy fuertes en términos de formalidad. No solo basta con que una persona tenga la posibilidad de generar ese ingreso relacionado con una hora de trabajo semanal remunerado, sino ver cuál es la calidad y el trabajo decente que se está generando alrededor del mismo. Pero tiene que ver esto también con que no todos estamos teniendo la posibilidad de participar dentro del mercado laboral. Hay una tasa de ocupación baja en Boyacá comparada con la del nivel nacional, y la tasa global de participación sí que es mucho más baja teniendo en cuenta los promedios de país. No estamos participando en el mercado laboral, y como no estamos participando, pues esto también afecta el tema de empleo. Decíamos el tema de informalidad. Mencionaba el profesor Muñoz ahora que es muy importante retener el capital humano y retener a los jóvenes que se están formando en la ciudad y que pueden aportar al desarrollo de la ciudad y del departamento. Pero no basta solo con esto, sino hay que mirar también que hay un número muy importante, una proporción muy importante de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian, ni quieren estudiar, ni trabajan, los famosos ninis. Esto pues aumenta los problemas de pandillismo, aumenta los problemas de seguridad y demás. Hay una proporción muy importante que, si bien en Tunja y en Boyacá está por debajo del promedio nacional, es algo a lo cual no podemos perderle la vista y la atención. Decíamos que el empleo es un determinante muy importante en términos de pobreza y de desarrollo, y hay un número muy importante de pobres que no se encuentran vinculados al mercado laboral. No basta con el subsidio, no basta con la asistencia, lo importante es también generar oportunidades de empleo e ingreso. Ustedes más que yo lo conocen, cuáles son las oportunidades de generación de trabajo al interior de los principales sectores del desarrollo económico del país, del departamento y de la ciudad, pero resalto aquí la importancia de tener en cuenta
cuál es la calidad de ese trabajo, en tanto que los sectores en donde más generamos empleo también es donde más tenemos problemas de informalidad. En términos de esa pobreza multidimensional, tenemos un problema, y es que también dependemos mucho de los censos. El IPM se calcula con la encuesta de calidad de vida en el país, y esta encuesta desafortunadamente no es representativa para municipios ni para departamentos, es representativa para regiones y para el país. Es así que entonces nos podemos aproximar a ella a través del censo 2005 y del censo que venga en el próximo periodo. Pero aún así las cosas, es importante recalcar aquí, por ejemplo, que este IPM tiene privaciones que superan, digamos, los niveles promedio en buena parte de los municipios del departamento. En Chiquiza, por ejemplo, a ese 2005, quienes tenían, los hogares que tenían esa privación del logro educativo eran el 86%. Por supuesto, si yo quiero formular una política que disminuya las inequidades en términos de educación y de acceso a la educación, tengo que empezar por Chiquiza en ese caso. En analfabetismo, Paya llega al 50%, en asistencia escolar, Cubará llega al 29%, y así para cada uno de los principales componentes de este IPM podemos saber cuáles son los municipios que están más rezagados y llegar entonces a proponer estrategia del cierre de esas brechas. El país, en términos de educación, ha avanzado y ha logrado una cobertura universal hasta la educación básica. Nos queda pendiente la educación inicial en los menores de 5 años y nos queda pendiente la educación media. Boyacá en este momento tiene una escolaridad promedio de 8.2 años en personas mayores de 15 años. La CEPAL estima que para salir de la pobreza, cada una de las personas debería por lo menos llegar a una escolaridad promedio de 13 años. Haber estudiado entonces su secundaria completa y haber estudiado por lo menos 1 o 2 años de formación técnica y tecnológica. Tunja está en 11.4 años. Colombia está en 8.8 años. Aquí lo que queremos llamar un poco la atención es que la escolaridad promedio que tiene Boyacá hoy, que es de 8.4 años, la tenía Estados Unidos en el año de 1900 aproximadamente. La escolaridad promedio que tiene Tunja, que está mucho mejor que Boyacá y que está mejor que Colombia, la tenía Estados Unidos más o menos hacia 1923-1924. Tenemos una brecha gigante en términos de educación que abordar. Está comprobado, cuando tenemos mayor educación, tenemos menor probabilidad de caer en la pobreza. En Boyacá, cuando el jefe de hogar es mujer y tiene por lo menos 11 años o más de educación, la probabilidad de no estar en pobreza es mayor al 83%, una probabilidad muy cercana a la que muestra Colombia y a la que debe tener Tunja seguramente. El problema también es de inequidad y lo he venido, digamos, recalcando durante toda la presentación. Si dividimos la población en deciles en 10 partes, el decil más rico de la población llega a concentrar cerca del 60% del ingreso y llega a tener en promedio 15 años de escolaridad. No salieron aquí las cifras, pero seguramente en la presentación quedan. Situación más o menos similar a la que ocurre en Colombia. En términos de resultados de las pruebas saber y en términos de resultados de las pruebas de calidad de educación, encontramos que generalmente los colegios privados tienen mejor comportamiento en esas pruebas que los colegios públicos. Los colegios que están en estratos más altos tienen mejores resultados a esos colegios que están en el decil o mejor en el quintil 1 de ese ingreso. No obstante, en Tunja y en Boyacá viene sucediendo algo diferente. Los colegios oficiales, según los últimos datos, muestran mejores resultados que los colegios privados. Yo creo que aquí hay un elemento muy importante también a tener en cuenta, no solo para compartir entre nosotros, sino para enseñarle al país qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para mejorar eso, para llevar a cabo, digamos, o tener estos resultados. Les decía, en términos de educación media, tenemos avances en el país, pero en general tenemos una deuda también muy importante. La cobertura está muy cercana al 75% cuando nos planteamos como meta llegar al 100%. En términos de la autonomía de la mujer y de la promoción de la participación política de la mujer, pues en el país
nos propusimos en el 2015 tener por lo menos una participación del 30%, y esto está arreglado de alguna manera por la ley de cuotas, de la mujer en los principales espacios de decisión de vida política del país. En el Congreso, por ejemplo, hoy tenemos un 23%, pero en la Asamblea de Boyacá, cuando fue elegida, solo una mujer hizo parte de las 16 curules, solo es del 6% este porcentaje, que por supuesto nos invita a pensar cuál es la estrategia para involucrar a la mujer en las decisiones políticas del departamento y de la ciudad. En términos de ingresos, en Boyacá los hombres ganan cerca de un 30% más en términos de ingresos laborales que las mujeres. Las mujeres de Boyacá están mejor educadas que los hombres, tienen mejor educación en términos de escolaridad, pero tienen un ingreso muchísimo más inferior al de los hombres. En términos de violencia sexual, pues Boyacá está ligeramente mejor que el resto del país, pero llama la atención que uno de los municipios, de los 5 municipios en el país donde más se presenta violencia sexual contra las mujeres, es un municipio de Boyacá, que es Gachantiva. Las diferencias y las brechas y la construcción de la política pública también tiene que abordarse en términos de disminuir esas inequidades entre los hombres y las mujeres. La tasa de desempleo en los hombres, la tasa de desempleo de los hombres en Boyacá es del 5.8%, mientras que en las mujeres es del 8.6%. La tasa de ocupación en los hombres es del 66% en Boyacá, mientras que en las mujeres es del 45%. Los hombres tienen la posibilidad de participar en el mercado laboral a través de la tasa global de participación en un 70%, mientras que las mujeres tan solo lo tienen en un 49%. Generalmente las actividades de cuidado del hogar son delegadas a las mujeres, no hay una labor compartida en este tema. Boyacá ha avanzado en términos de reducción de la mortalidad infantil, pero aún, como en el país, persiste un número importante de niños menores de 1 y menores de 5 años que mueren por causas prevenibles. En términos de salud sexual y reproductiva y de la mortalidad materna, este reto el país se lo quedó viendo al mundo. Nos propusimos llegar a 45 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, no lo logramos en términos de país, Boyacá lo logró, llegó al 33 por cada 100.000 nacidos vivos, pero aún hay un número muy importante de gestantes que no debería morir en el departamento. Dentro de las niñas de 15 a 19 años que se embarazan o que han sido madres, el país se propuso llegar a menos del 15% en el 2015, llegó al 17.4%, no lo cumplió. Boyacá lo cumplió, llegó al 12.6%, pero pues eso implica también tener la posibilidad de reforzar las estrategias para no aumentar esta cifra y por el contrario disminuirla. En términos generales hemos avanzado en pos de lograr esos objetivos de desarrollo del milenio, vamos a avanzar en términos de esos objetivos de desarrollo sostenible, pero aún necesitamos acelerar y profundizar los esfuerzos en términos de disminuir las brechas y disminuir las inequidades. Inequidades marcadas en términos poblacionales. No es lo mismo hablar de la participación de la mujer en el mercado laboral que en la participación que pueda tener el hombre. No es lo mismo la participación del joven o de los jóvenes en el mercado laboral a los otros grupos etarios, como también desigualdades entre zonas urbanas y rurales. Decíamos, la pobreza, el desempleo se comporta de manera diferente entre el casco urbano y la zona rural del departamento e incluso del municipio de Tunja. Hemos avanzado, hay planes de acción, hay políticas, estrategias que se vienen implementando que empiezan a dar frutos. Es importante reconocer dónde están las brechas en el departamento, profundizar sobre esas estrategias y reconocer también algunos logros que el departamento tiene para compartirlos con otras partes del país. El balance general de los ODMs es adecuado, nos falta mucho, pero aún es necesario articular estos ODS alrededor de estrategias, de planes
de la participación del sector público y privado, pero también de la academia, que es un actor sumamente importante en la definición de estas políticas. Muchas gracias.